Pregunta 0. ¿Cuál es la definición más aceptada de inteligencia artificial? Respuesta correcta. Disciplina que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes es un antecedente clave en el desarrollo de la inteligencia artificial? Respuesta correcta. El desarrollo de la máquina de Turing y los primeros algoritmos computacionales. Pregunta 2. ¿En qué ámbito se aplica la inteligencia artificial actualmente? Respuesta correcta. Medicina, industria, educación, entretenimiento y ciberseguridad. Pregunta 3. ¿Cuál fue un hito importante en la historia de la inteligencia artificial? Respuesta correcta. El triunfo de Deep Blue sobre el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Pregunta 4. ¿Quién es considerado uno de los pioneros en inteligencia artificial? Respuesta correcta. Alan Turing, por sus estudios sobre máquinas computacionales y algoritmos. Pregunta 5. ¿En qué década se formalizó el concepto de inteligencia artificial como campo de estudio? Respuesta correcta. En la década de 1950, con la Conferencia de Dartmouth. Pregunta 6. ¿Qué área de la inteligencia artificial se enfoca en la capacidad de aprendizaje de los sistemas? Respuesta correcta. Aprendizaje automático o machine learning. Pregunta 7. ¿Qué tecnología de IA permite a los sistemas generar contenido visual o textual? Respuesta correcta. Modelos generativos como GPT y redes neuronales generativas adversarias. Pregunta 8. ¿Qué es la inteligencia artificial? Respuesta correcta. Campo de estudio que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas inteligentes. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la inteligencia artificial? Respuesta correcta. Capacidad de aprender y adaptarse mediante la experiencia. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un sistema inteligente? Respuesta correcta. Un asistente virtual que responde preguntas con base en aprendizaje. Pregunta 11. ¿Qué hace que un sistema sea considerado inteligente? Respuesta correcta. Su capacidad de razonar, aprender y tomar decisiones autónomas. Pregunta 12. ¿Qué es un agente inteligente? Respuesta correcta. Entidad que percibe su entorno y actúa para alcanzar sus objetivos. Pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica de un agente inteligente? Respuesta correcta. Capacidad de percibir el entorno y tomar decisiones. Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes tipos de agentes inteligentes existe? Respuesta correcta. Agentes basados en reflejos, agentes con memoria y agentes basados en objetivos. Pregunta 15. ¿Qué elemento es fundamental en el funcionamiento de un agente inteligente? Respuesta correcta. La interacción con su entorno a través de sensores y actuadores. Pregunta 16. ¿Cómo se clasifica a los agentes inteligentes? Respuesta correcta. Por su capacidad de aprendizaje y su tipo de percepción. Pregunta 17. ¿Qué hace que un agente inteligente sea autónomo?
Respuesta correcta. Su capacidad de actuar sin intervención humana directa. Pregunta 18. ¿Qué es una heurística en el contexto de la inteligencia artificial? Respuesta correcta. Estrategia para resolver problemas de manera aproximada y eficiente. Pregunta 19. ¿Cuál es una característica principal de las heurísticas? Respuesta correcta. Proporcionan soluciones rápidas aunque no siempre óptimas. Pregunta 20. ¿Cuál es un ejemplo de heurística en la resolución de problemas? Respuesta correcta. Usar la proximidad como criterio para tomar una decisión rápida. Pregunta 21. ¿En qué tipo de problemas son útiles las heurísticas? Respuesta correcta. En problemas complejos donde una solución exacta es costosa. Pregunta 22. ¿Qué es una regla de inferencia en la lógica? Respuesta correcta. Un principio que permite derivar conclusiones a partir de premisas. Pregunta 23. ¿Cuál es una de las reglas de inferencia más utilizadas? Respuesta correcta. El modus ponens, que deduce una conclusión a partir de una premisa. Pregunta 24. ¿Cuál es una aplicación de las reglas de inferencia en IA? Respuesta correcta. El razonamiento lógico en sistemas expertos y chatbots. Pregunta 25. ¿Qué es una regla de producción en los sistemas basados en conocimiento? Respuesta correcta. Una instrucción condicional del tipo, si ocurre A, entonces hacer B. Pregunta 26. ¿Cuál es un ejemplo de una regla de producción? Respuesta correcta. Si una persona tiene fiebre, entonces podría tener una infección. Pregunta 27. ¿En qué tipo de sistemas se usan reglas de producción? Respuesta correcta. En sistemas expertos y motores de inferencia lógica. Pregunta 28. ¿Qué es el razonamiento basado en la lógica? Respuesta correcta. Proceso de inferencia que sigue reglas formales estrictas. Pregunta 29. ¿Qué caracteriza al razonamiento lógico en inteligencia artificial? Respuesta correcta. Se basa en premisas y aplica reglas para obtener conclusiones. Pregunta 30. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de razonamiento lógico? Respuesta correcta. Si llueve, el suelo se moja. Está lloviendo, por lo tanto, se mojará. Pregunta 31. ¿Qué es el razonamiento probabilístico? Respuesta correcta. Modelo que usa estadísticas para manejar la incertidumbre. Pregunta 32. ¿Cómo se expresa la información en el razonamiento probabilístico? Respuesta correcta. Mediante valores numéricos que representan probabilidades. Pregunta 33. ¿Cuál es una aplicación del razonamiento probabilístico en IA? Respuesta correcta. Predicción del clima basada en datos históricos de temperatura. Pregunta 34. ¿Qué caracteriza al razonamiento monótono? Respuesta correcta. Las conclusiones no cambian aunque se agregue nueva información. Pregunta 35. ¿En qué se diferencia el razonamiento no monótono del monótono? Respuesta correcta. Las conclusiones pueden cambiar con nueva información.
Pregunta 36. ¿Cuál es un ejemplo de razonamiento no monótono? Respuesta correcta. Suponer que un ave vuela, pero cambiar la conclusión si es un pingüino. Pregunta 37. ¿Qué tipo de problemas suelen resolverse con razonamiento no monótono? Respuesta correcta. Situaciones dinámicas donde la información cambia constantemente. Pregunta 38. ¿Qué caracteriza a la representación precígere del conocimiento? Respuesta correcta. Se basa en reglas y procedimientos para guiar acciones. Pregunta 39. ¿Cómo se representa el conocimiento en un modelo relacional? Respuesta correcta. Mediante tablas que asocian entidades con atributos. Pregunta 40. ¿Cuál es una ventaja de la representación jerárquica del conocimiento? Respuesta correcta. Permite estructurar la información en niveles organizados. Pregunta 41. ¿Qué elementos conforman la representación mediante frames? Respuesta correcta. Estructuras con atributos y valores predefinidos. Pregunta 42. ¿Cómo se organiza la información en una red semántica? Respuesta correcta. Por medio de nodos interconectados por relaciones lógicas. Pregunta 43. ¿Cuál es una aplicación típica de las redes semánticas? Respuesta correcta. Representación del significado de palabras en lingüística. Pregunta 44. ¿Qué permite la representación del conocimiento en redes bayesianas? Respuesta correcta. Manejar incertidumbre mediante probabilidades condicionales. Pregunta 45. ¿Cuál es un ejemplo de aplicación de una red bayesiana? Respuesta correcta. Diagnóstico médico basado en probabilidades de síntomas. Pregunta 46. ¿Cómo se diferencian las redes semánticas de las bayesianas? Respuesta correcta. Las semánticas organizan conceptos, las bayesianas usan probabilidades. Pregunta 47. ¿Por qué los frames son útiles en inteligencia artificial? Respuesta correcta. Permiten representar objetos con atributos predefinidos. Pregunta 48. ¿Cuál es la principal característica de la búsqueda en amplitud? Respuesta correcta. Explora todos los nodos de un nivel antes de avanzar. Pregunta 49. ¿Cómo se comporta la búsqueda en profundidad? Respuesta correcta. Explora un camino hasta el final antes de retroceder. Pregunta 50. ¿Qué define la búsqueda por ascensión a la cima? Respuesta correcta. Solo avanza si encuentra una mejor solución inmediata. Pregunta 51. ¿Cómo selecciona el camino la búsqueda primero el mejor? Respuesta correcta. Expande primero el nodo con menor costo heurístico. Pregunta 52. ¿Qué caracteriza a la búsqueda avara? Respuesta correcta. Selecciona siempre el nodo con menor costo estimado. Pregunta 53. ¿Cuál es la diferencia principal entre asterisco y la búsqueda avara? Respuesta correcta. Asterisco usa costo real más heurístico, avara solo heurística. Pregunta 54. ¿Cómo funcionan los algoritmos genéticos?
Respuesta correcta. Simulan evolución aplicando selección, mutación y cruce. Pregunta 55. ¿Cuál es el objetivo del algoritmo Minimax? Respuesta correcta. Maximizar la ganancia del jugador y minimizar la del rival. Pregunta 56. ¿En qué consiste la poda alfa-beta? Respuesta correcta. Reduce nodos innecesarios en el árbol de decisión. Pregunta 57. ¿Qué tipo de problemas resuelve mejor el algoritmo Minimax? Respuesta correcta. Juegos de estrategia con 2 jugadores competitivos. Pregunta 58. ¿Por qué la poda alfa-beta mejora la eficiencia del Minimax? Respuesta correcta. Elimina ramas innecesarias sin afectar el resultado final. Pregunta 59. ¿Cuál es la principal característica de las funciones de base radial, RBF? Respuesta correcta. Utilizan funciones gaussianas para modelar datos. Pregunta 60. ¿Cómo funcionan las redes RBF en el aprendizaje supervisado? Respuesta correcta. Transforman los datos a un espacio de mayor dimensión. Pregunta 61. ¿Cuál es el objetivo principal del algoritmo KNN? Respuesta correcta. Clasificar un dato según sus vecinos más cercanos. Pregunta 62. ¿Cómo decide KNN la clasificación de un nuevo dato? Respuesta correcta. Evalúa la clase predominante entre sus vecinos. Pregunta 63. ¿Qué métrica se usa comúnmente para medir la distancia en KNN? Respuesta correcta. Distancia euclidiana entre los puntos de datos. Pregunta 64. ¿Qué problema puede presentar KNN con grandes volúmenes de datos? Respuesta correcta. Aumento en el tiempo de procesamiento y almacenamiento. Pregunta 65. ¿Cuál es la función principal de las máquinas de soporte vectorial, SVM? Respuesta correcta. Encontrar un hiperplano óptimo para separar clases. Pregunta 66. ¿Cómo manejan las SVM los datos no separables linealmente? Respuesta correcta. Transformándolos a un espacio de mayor dimensión. Pregunta 67. ¿Qué tipo de kernel se usa frecuentemente en SVM? Respuesta correcta. Kernel gaussiano para datos no linealmente separables. Pregunta 68. ¿Qué representa el margen en una SVM? Respuesta correcta. Distancia entre el hiperplano y los puntos más cercanos. Pregunta 69. ¿Por qué las SVM pueden ser efectivas en clasificación? Respuesta correcta. Maximizan el margen de separación entre clases. Pregunta 70. ¿Cuál es el objetivo principal de la cuantificación vectorial? Respuesta correcta. Reducir la dimensionalidad agrupando datos similares. Pregunta 61. ¿Cómo se realiza una consulta insert usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que insert, columna, igual a mayor que, valor. Pregunta 62. ¿Cómo se realiza una consulta insert con múltiples registros usando DB,
table en Laravel. Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que insert, columna, igual a mayor que, valor 1, columna, igual a mayor que, valor 2. Pregunta 63. ¿Cómo se realiza una consulta UPDate usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que where, id, 1, guión mayor que update, columna, igual a mayor que, nuevo guión bajo valor. Pregunta 64. ¿Cómo se realiza una consulta delete usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que where, id, 1, guión mayor que delete. Pregunta 65. ¿Cómo se realiza una consulta select con join usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla 1, guión mayor que join, tabla 2, tabla 1 id, igual a, tabla 2 tabla 1 guión bajo id, guión mayor que get. Pregunta 66. ¿Cómo se realiza una consulta select con group by usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que group by, columna, guión mayor que get. Pregunta 67. ¿Cómo se realiza una consulta select con count usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que count. Pregunta 68. ¿Cómo se realiza una consulta select básica usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Modelo, al. Pregunta 69. ¿Cómo se realiza una consulta select con una condición where usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Modelo, where, columna, valor, guión mayor que get. Pregunta 70. ¿Cómo se realiza una consulta select con múltiples condiciones where usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Modelo, where, columna 1, valor 1, guión mayor que where, columna 2, valor 2, guión mayor que get. Pregunta 71. ¿Cómo se realiza una consulta select con order by usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Modelo, order by, columna, ASI, guión mayor que get. Pregunta 72. ¿Cómo se realiza una consulta select con limit usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Modelo, take, 10, guión mayor que get. Pregunta 73. ¿Cómo se realiza una consulta insert usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Modelo, create, columna, igual a mayor que, valor. Pregunta 74. ¿Cómo se realiza una consulta insert con múltiples registros usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Modelo, insert, columna, igual a mayor que, valor 1, columna, igual a mayor que, valor 2. Pregunta 75. ¿Cómo se realiza una consulta UPDate usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Modelo, where, id, 1, guión mayor que update, columna,
igual a mayor que, nuevo guión bajo valor. Pregunta 76. ¿Cómo se realiza una consulta de LETE usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta, modelo, where, id, 1, guión mayor que delete. Pregunta 77. ¿Cómo se realiza una consulta select con join usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta, modelo, join, tabla 2, tabla 1 id, igual a, tabla 2 tabla 1 guión bajo id, guión mayor que get. Pregunta 78. ¿Cómo se realiza una consulta select con group by usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta, modelo, group by, columna, guión mayor que get. Pregunta 79. ¿Cómo se realiza una consulta select con count usando un modelo en Laravel? Respuesta correcta, modelo, count. Pregunta 80. ¿Cómo se crea un modelo manualmente en Laravel? Respuesta correcta, creando una clase en app_models, que extienda de Illuminate /inversa database /inversa eloquent /inversa model. Pregunta 81. ¿Cómo se crea un modelo usando Artisan en Laravel? Respuesta correcta, PHP Artisan Make, model nombre modelo. Pregunta 82. ¿Cómo se define el nombre de la tabla en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, protected $table igual a, nombre guión bajo tabla. Pregunta 83. ¿Cómo se define la llave primaria en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, protected $primary key igual a, id. Pregunta 84. ¿Cómo se define si la llave primaria es autoincrementable en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, public $incrementing igual a true. Pregunta 85. ¿Cómo se desactivan los timestamps? Created-at y updated-at, en un modelo de Laravel. Respuesta correcta, public $timestamps igual a false. Pregunta 86. ¿Cómo se definen los atributos asignables en masa en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, protected $fillable igual a, columna 1, columna 2. Pregunta 87. ¿Cómo se definen los atributos ocultos en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, protected $hidden igual a, columna 1, columna 2. Pregunta 88. ¿Cómo se definen los atributos visibles en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, protected $visible igual a, columna 1, columna 2. Pregunta 89. ¿Cómo se define el casting de atributos en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, protected $casts igual a, columna, igual a mayor que, boolean. Pregunta 90. ¿Cómo se definen valores predeterminados para atributos en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, protected $attributes igual a, columna, igual a mayor que, valor guión bajo predeterminado. Pregunta 91. ¿Cómo se define una relación 1 a 1 en un modelo de Laravel? Respuesta correcta, public function relación, return $this guión mayor que as one, otro modelo, class.
Pregunta 92. ¿Cómo se define una relación uno a muchos en un modelo de Laravel? Respuesta correcta. Public function relación, return $this guión mayor que as many. Otro modelo, class. Pregunta 93. ¿Cómo se define una relación muchos a muchos en un modelo de Laravel? Respuesta correcta. Public function relación, return $this guión mayor que belongs to many. Otro modelo, class. Pregunta 94. ¿Cómo se define un evento, creating, en un modelo de Laravel? Respuesta correcta. Protected static function bold, parent, bold, static, creating, function, $model, diagonal asterisco lógica asterisco diagonal. Pregunta 95. ¿Cómo se define el nombre de la conexión de base de datos en un modelo de Laravel? Respuesta correcta. Protected $connection igual a nombre-connection. Pregunta 96. ¿Cómo se habilita el soft delete en un modelo de Laravel? Respuesta correcta. Use Illuminate diagonal inversa Database diagonal inversa Eloquent diagonal inversa soft deletes. Class modelo extends model. Use soft deletes. Pregunta 97. ¿Cómo se personaliza la serialización de un modelo en Laravel? Respuesta correcta. Public function to array, return, columna, igual a mayor que $this guión mayor que columna. Pregunta 98. ¿Cómo se crea una migración manualmente en Laravel? Respuesta correcta. Creando un archivo en Database diagonal migrations, que extienda de Illuminate diagonal inversa Database diagonal inversa migrations diagonal inversa migration. Pregunta 99. ¿Cómo se crea una migración usando Artisan en Laravel? Respuesta correcta. PHP Artisan Make, migration create-nombre-tabla. Pregunta 100. ¿Cómo se define el nombre de la tabla en una migración de Laravel? Respuesta correcta. Scheme, create, nombre-tabla, function, blueprint $table, diagonal asterisco columnas asterisco diagonal. Pregunta 101. ¿Cómo se define una columna como llave primaria en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que id. Pregunta 102. ¿Cómo se define una columna como autoincrementable en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que increments, id. Pregunta 103. ¿Cómo se definen los timestamps? Created-at y updated-at, en una migración de Laravel. Respuesta correcta. $table mayor que timestamps. Pregunta 104. ¿Cómo se define un valor predeterminado para una columna en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que string, columna, guión mayor que default, valor. Pregunta 105. ¿Cómo se define una columna como nullable en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que string, columna, guión mayor que nullable. Pregunta 106. ¿Cómo se define una relación uno a uno en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que for init,
otra _tabla_id, guión mayor que Kenstrand. Pregunta 107. ¿Cómo se define una relación uno a muchos en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que forinid, otra _tabla_id, guión mayor que Kenstrand. Pregunta 108. ¿Cómo se define una relación muchos a muchos en una migración de Laravel? Respuesta correcta. Scheme, create, tabla_intermedia, function, blueprint $table mayor que forinid, tabla 1_id, guión mayor que Kenstrand, $table mayor que forinid, tabla 2_id, guión mayor que Kenstrand. Pregunta 109. ¿Cómo se define una columna de tipo entero en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que integer, columna. Pregunta 110. ¿Cómo se define una columna de tipo cadena en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que string, columna. Pregunta 111. ¿Cómo se define una columna de tipo booleano en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que boolean, columna. Pregunta 112. ¿Cómo se define una columna de tipo fecha en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que date, columna. Pregunta 113. ¿Cómo se define una columna de tipo decimal en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que decimal, columna, 8, 2. Pregunta 114. ¿Cómo se define una columna de tipo texto en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que text, columna. Pregunta 115. ¿Cómo se define una columna de tipo enumeración en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que enum, columna, valor 1, valor 2. Pregunta 116. ¿Cómo se define una columna de tipo JSON en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que JSON, columna. Pregunta 117. ¿Cómo se crea una migración de modificación en Laravel? Respuesta correcta. PHP Artisan Make. Migration modificar _nombre _tabla _table igual a nombre _tabla. Pregunta 118. ¿Cómo se agrega una nueva columna a una tabla existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que string, nueva _columna. Pregunta 119. ¿Cómo se elimina una columna de una tabla existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que drop column, columna. Pregunta 120. ¿Cómo se cambia el tipo de una columna existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que string, columna, guión mayor que change. Pregunta 121. ¿Cómo se renombra una columna existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta. $table mayor que rename column, columna guión bajo antigua, columna guión bajo nueva. Pregunta 122. ¿Cómo se agrega un índice a una columna existente en una migración de Laravel?
Respuesta correcta, $table mayor que index, columna. Pregunta 123. ¿Cómo se elimina un índice de una columna existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta, $table mayor que drop index, columna. Pregunta 124. ¿Cómo se agrega una clave foránea a una columna existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta, $table mayor que foreign, columna, guión mayor que references, id, guión mayor que on, otra guión bajo tabla. Pregunta 125. ¿Cómo se elimina una clave foránea de una columna existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta, $table mayor que drop foreign, columna guión bajo foreign. Pregunta 126. ¿Cómo se agrega una columna con valor predeterminado en una migración de Laravel? Respuesta correcta, $table mayor que string, columna, guión mayor que default, valor. Pregunta 127. ¿Cómo se cambia el nombre de una tabla existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta, scheme, rename, nombre guión bajo antiguo, nombre guión bajo nuevo. Pregunta 128. ¿Cómo se elimina una tabla existente en una migración de Laravel? Respuesta correcta, scheme, drop, nombre guión bajo tabla. Pregunta 71. ¿Qué característica define a los modelos K-means? Respuesta correcta, agrupan datos en K-cluster según su cercanía. Pregunta 72. ¿Cómo determina K-means la pertenencia a un clúster? Respuesta correcta, calcula la distancia del dato al centroide más cercano. Pregunta 73. ¿Cuál es la principal ventaja de los modelos de Koonen? Respuesta correcta, representan datos en mapas autoorganizados. Pregunta 74. ¿Cómo se actualizan los pesos en los modelos de Koonen? Respuesta correcta, se ajustan mediante un mecanismo de vecindad. Pregunta 75. ¿Qué buscan los modelos basados en variables latentes? Respuesta correcta, identificar estructuras ocultas en los datos. Pregunta 76. ¿Para qué se utiliza el análisis de componentes independientes, ACI? Respuesta correcta, separar señales mezcladas en componentes independientes. Pregunta 77. ¿Cómo funciona el ACI en la extracción de características? Respuesta correcta, busca componentes estadísticamente independientes. Pregunta 78. ¿Cuál es la diferencia entre ACI y ACP? Respuesta correcta, ACI busca independencia estadística, ACP maximiza varianza. Pregunta 79. ¿Para qué se usa el análisis de componentes principales, ACP? Respuesta correcta, reducir la dimensionalidad preservando varianza. Pregunta 80. ¿Cómo selecciona ACP los componentes principales? Respuesta correcta, elige los que explican mayor varianza de los datos. Pregunta 81. ¿Qué biblioteca se utiliza para calcular la correlación de Pearson en el código? Respuesta correcta, CPStats. Pregunta 82.
¿qué método se utiliza para dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba? Respuesta correcta, train-test-split. Pregunta 83. ¿Qué clase se utiliza para realizar la regresión lineal en el código? Respuesta correcta, Linear Regression. Pregunta 84. ¿Qué método se utiliza para calcular el coeficiente de determinación R superíndice 2? Respuesta correcta, SCORE. Pregunta 85. ¿Qué función se utiliza para calcular el logaritmo de los datos en la regresión logarítmica? Respuesta correcta, MPLAG. Pregunta 86. ¿Qué excepción se lanza si los datos proporcionados no son numéricos? Respuesta correcta, excepción no numérico. Pregunta 87. ¿Qué método se utiliza para verificar si los datos son numéricos? Respuesta correcta, __ es numérico. Pregunta 88. ¿Qué propiedad se utiliza para obtener los datos de la variable independiente, x? Respuesta correcta, datos_x. Pregunta 89. ¿Qué propiedad se utiliza para obtener los datos de la variable dependiente, y? Respuesta correcta, datos_y. Pregunta 90. ¿Qué método se utiliza para realizar una predicción en el modelo de regresión? Respuesta correcta, realizar predicción. Pregunta 91. ¿Qué método se utiliza para ajustar el modelo de regresión lineal? Respuesta correcta, FIT. Pregunta 92. ¿Qué método se utiliza para transformar los datos en un data frame? Respuesta correcta, PD data frame. Pregunta 93. ¿Qué método se utiliza para calcular el error cuadrático medio? Respuesta correcta, mean_squared_error. Pregunta 94. ¿Qué método se utiliza para calcular la correlación de Pearson? Respuesta correcta, Pearson. Pregunta 95. ¿Qué método se utiliza para realizar una regresión logarítmica? Respuesta correcta, regresión logarítmica. Pregunta 96. ¿Qué método se utiliza para realizar una regresión lineal? Respuesta correcta, regresión lineal. Pregunta 97. ¿Qué método se utiliza para obtener el valor de R superíndice 2 en el modelo de regresión? Respuesta correcta, SCORE. Pregunta 98. ¿Qué método se utiliza para preprocesar los datos antes de la regresión logarítmica? Respuesta correcta, MPLAG. Pregunta 99. ¿Qué método se utiliza para obtener el valor de la predicción? Respuesta correcta, realizar predicción. Pregunta 100. ¿Qué método se utiliza para verificar si los datos son numéricos antes de asignarlos? Respuesta correcta, __ es numérico. Pregunta 101. ¿Qué método se utiliza para convertir los datos en un arreglo de una sola columna antes de entrenar el modelo? Respuesta correcta, ResChap, -1, 1. Pregunta 102. ¿Qué parámetro se utiliza para definir el tamaño del conjunto de entrenamiento en train-test-split?
Respuesta correcta, train-cise. Pregunta 103. ¿Qué atributo almacena el coeficiente de determinación R superíndice 2 después de entrenar el modelo? Respuesta correcta, R. Pregunta 104. ¿Qué método se utiliza para verificar si los datos de entrada son numéricos antes de asignarlos a las variables X e Y? Respuesta correcta, --, es numérico. Pregunta 105. ¿Qué método se utiliza para obtener el valor de la correlación de Pearson y su p-valor? Respuesta correcta, Pearson. Pregunta 106. ¿Qué método se utiliza para realizar una predicción en el modelo de regresión logarítmica? Respuesta correcta, realizar predicción. Pregunta 107. ¿Qué atributo almacena el modelo de regresión entrenado? Respuesta correcta, modelo. Pregunta 108. ¿Qué método se utiliza para transformar los datos en un data frame antes de asignarlos a las variables X e Y? Respuesta correcta, PD data frame. Pregunta 109. ¿Qué método se utiliza para calcular el logaritmo natural de los datos en la regresión logarítmica? Respuesta correcta, MPLAG. Pregunta 110. ¿Qué método se utiliza para obtener el valor de la predicción en la regresión lineal? Respuesta correcta, realizar predicción. Pregunta 111. ¿Qué biblioteca se utiliza para realizar el clustering con el algoritmo K-means? Respuesta correcta, Sklearn-Cluster. Pregunta 112. ¿Qué función se utiliza para cargar los datos desde un archivo CSV? Respuesta correcta, pdread-csv. Pregunta 113. ¿Qué parámetro define la cantidad de grupos en el algoritmo K-means? Respuesta correcta, n-clusters. Pregunta 114. ¿Qué método se utiliza para entrenar el modelo K-means? Respuesta correcta, FIT. Pregunta 115. ¿Qué atributo almacena los centroides de los grupos después del entrenamiento? Respuesta correcta, cluster-centers-. Pregunta 116. ¿Qué atributo almacena las etiquetas de los grupos asignados a cada dato? Respuesta correcta, labels-. Pregunta 117. ¿Qué función se utiliza para calcular la desviación estándar de los puntos en cada grupo? Respuesta correcta, MPSTD. Pregunta 118. ¿Qué método se utiliza para convertir un diccionario en un data frame? Respuesta correcta, PD data frame. Pregunta 119. ¿Qué método se utiliza para guardar un data frame en un archivo CSV? Respuesta correcta, to-csv. Pregunta 120. ¿Qué función se utiliza para crear un gráfico de dispersión? Respuesta correcta, PLT-scatter. Pregunta 121. ¿Qué parámetro se utiliza para definir la semilla aleatoria en K-means? Respuesta correcta, random-state. Pregunta 122. ¿Qué método se utiliza para filtrar los datos por grupo en el data frame? Respuesta correcta, df-grupos, df-grupos.
grupo, igual a I. Pregunta 123. ¿Qué función se utiliza para guardar una figura generada con Matplotlib? Respuesta correcta, PLT-SABEFIG. Pregunta 124. ¿Qué atributo se utiliza para obtener los valores de los ejes analizados? Respuesta correcta, values. Pregunta 125. ¿Qué parámetro se utiliza para definir el número de inicializaciones en K-means? Respuesta correcta, n-init. Pregunta 126. ¿Qué método se utiliza para mostrar el gráfico generado con Matplotlib? Respuesta correcta, PLT-show. Pregunta 127. ¿Qué función se utiliza para crear un diccionario con listas vacías? Respuesta correcta, call, for calling columnas. Pregunta 128. ¿Qué atributo se utiliza para obtener las columnas del data frame? Respuesta correcta, columns. Pregunta 129. ¿Qué función se utiliza para acceder a un elemento específico de un data frame? Respuesta correcta, iloc. Pregunta 130. ¿Qué función se utiliza para leer un archivo CSV en el código? Respuesta correcta, pdread-csv. Pregunta 131. ¿Qué parámetro se utiliza para definir la cantidad de inicializaciones en K-means? Respuesta correcta, n-init. Pregunta 132. ¿Qué atributo se utiliza para obtener los centroides de los grupos en K-means? Respuesta correcta, cluster-centers-. Pregunta 133. ¿Qué función se utiliza para calcular la desviación estándar en el código? Respuesta correcta, MPSTD. Pregunta 134. ¿Qué función se utiliza para guardar un data frame en un archivo CSV? Respuesta correcta, to-csv. Pregunta 135. ¿Qué función se utiliza para crear un gráfico de dispersión en el código? Respuesta correcta, PLT-scatter. Pregunta 136. ¿Qué atributo se utiliza para obtener las etiquetas de los grupos en K-means? Respuesta correcta, labels-. Pregunta 137. ¿Qué función se utiliza para mostrar el gráfico generado con Matplotlib? Respuesta correcta, PLT-show. Pregunta 138. ¿Cuál es el objetivo principal del algoritmo K-means? Respuesta correcta, agrupar datos en clusters. Pregunta 139. ¿Qué tipo de problema resuelve la regresión lineal? Respuesta correcta, predecir valores continuos. Pregunta 140. ¿Qué métrica se utiliza para evaluar la calidad de los clústeres en K-means? Respuesta correcta, inercia. Pregunta 141. ¿Qué representa un centroide en el algoritmo K-means? Respuesta correcta, el punto central de un clúster. Pregunta 142. ¿Qué es la inercia en el algoritmo K-means? Respuesta correcta, suma de distancias al cuadrado de los puntos a su centroide. Pregunta 143.
¿Qué tipo de regresión se utiliza cuando la relación entre variables no es lineal? Respuesta correcta: regresión logarítmica o polinómica. Pregunta 144, que representa el coeficiente de determinación R superíndice 2 en regresión. Respuesta correcta: la proporción de la varianza explicada por el modelo. Pregunta 145, ¿qué es la regresión logística? Respuesta correcta: un modelo para clasificación binaria. Pregunta 146, ¿qué es el error cuadrático medio, MSE, en regresión? Respuesta correcta: el promedio de los errores al cuadrado. Pregunta 147, ¿qué es la correlación de Pearson? Respuesta correcta: una medida de la relación lineal entre dos variables. Pregunta 0, ¿qué es Laravel? Respuesta correcta: un framework de PHP para desarrollo web. Pregunta 1, ¿cuál es una de las principales ventajas de Laravel? Respuesta correcta: su sintaxis elegante y expresiva. Pregunta 2, ¿para qué se utiliza principalmente Laravel? Respuesta correcta: para desarrollar aplicaciones web robustas y escalables. Pregunta 3, ¿qué característica de Laravel facilita el manejo de bases de datos? Respuesta correcta: el ORM Eloquent. Pregunta 4, ¿qué es Eloquent en Laravel? Respuesta correcta: un ORM para interactuar con bases de datos. Pregunta 5, ¿qué es Blade en Laravel? Respuesta correcta: un motor de plantillas para crear vistas. Pregunta 6, ¿qué ventaja ofrece el sistema de rutas en Laravel? Respuesta correcta: facilita la definición de URLs y su manejo. Pregunta 7, ¿qué es Artisan en Laravel? Respuesta correcta: una interfaz de línea de comandos para automatizar tareas. Pregunta 8, ¿qué ventaja ofrece el sistema de migraciones en Laravel? Respuesta correcta: facilita la gestión y versionado de bases de datos. Pregunta 9, ¿qué es el sistema de colas en Laravel? Respuesta correcta: un mecanismo para ejecutar tareas en segundo plano. Pregunta 10, ¿qué ventaja ofrece el sistema de autenticación en Laravel? Respuesta correcta: simplifica la implementación de login y registro. Pregunta 11, ¿qué es el sistema de caché en Laravel? Respuesta correcta: un mecanismo para almacenar datos temporalmente. Pregunta 12, ¿qué ventaja ofrece el sistema de eventos en Laravel? Respuesta correcta: permite desacoplar lógica y mejorar la modularidad. Pregunta 13, ¿qué es el sistema de notificaciones en Laravel? Respuesta correcta: un mecanismo para enviar mensajes a usuarios. Pregunta 14, ¿qué ventaja ofrece el sistema de validación en Laravel? Respuesta correcta: simplifica la validación de datos de entrada. Pregunta 15, ¿qué es el sistema de API en Laravel? Respuesta correcta: un mecanismo para crear y consumir APIs RESTful. Pregunta 16, ¿qué ventaja ofrece el sistema de pruebas en Laravel? Respuesta correcta:
facilita la escritura y ejecución de pruebas unitarias. Pregunta 17. ¿Qué es el sistema de middlewares en Laravel? Respuesta correcta. Un mecanismo para filtrar solicitudes HTTP. Pregunta 18. ¿Qué ventaja ofrece el sistema de sesiones en Laravel? Respuesta correcta. Facilita el manejo de datos de usuario entre solicitudes. Pregunta 19. ¿Qué es el sistema de archivos en Laravel? Respuesta correcta. Un mecanismo para manejar archivos y almacenamiento. Pregunta 20. ¿Cuál es la forma correcta de definir una ruta básica en Laravel? Respuesta correcta. Root, get, diagonal ruta, function, return, hola. Pregunta 21. ¿Cómo se pasa un parámetro en una ruta en Laravel? Respuesta correcta. Root, get, diagonal usuario diagonal, id, function, $id, return $id. Pregunta 22. ¿Cómo se conecta una ruta con un controlador en Laravel? Respuesta correcta. Root, get, diagonal ruta, controlador @método. Pregunta 23. ¿Cómo se conecta una ruta con una vista en Laravel? Respuesta correcta. Root, get, diagonal ruta, function, return view, vista. Pregunta 24. ¿Cómo se define una ruta con múltiples parámetros en Laravel? Respuesta correcta. Root, get, diagonal usuario diagonal, id, diagonal post diagonal, post-id, function, $id, $post-id, return $id, $post-id. Pregunta 25. ¿Cómo se define una ruta con un parámetro opcional en Laravel? Respuesta correcta. Root, get, diagonal usuario diagonal, id, function, $id igual a null, return $id. Pregunta 26. ¿Cómo se define una ruta con un nombre en Laravel? Respuesta correcta. Root, get, diagonal ruta, function, return, hola, guión mayor que name, ruta nombre. Pregunta 27. ¿Cómo se define una ruta que responde a múltiples métodos HTTP en Laravel? Respuesta correcta. Root, match, get, post, diagonal ruta, function, return, hola. Pregunta 28. ¿Cómo se define una ruta que responde a cualquier método HTTP en Laravel? Respuesta correcta. Root, any, diagonal ruta, function, return, hola. Pregunta 29. ¿Cómo se define una ruta con un prefijo en Laravel? Respuesta correcta. Root, prefix, admin, guión mayor que group, function, root, get, diagonal ruta, function, return, hola. Pregunta 30. ¿Cómo se define una ruta con middleware en Laravel? Respuesta correcta. Root, get, diagonal ruta, function, return, hola, guión mayor que middleware, out. Pregunta 31. ¿Cómo se define una ruta que redirige a otra ruta en Laravel? Respuesta correcta. Root, redirect, diagonal ruta, diagonal nueva ruta. Pregunta 32. ¿Cómo se crea un controlador manualmente en Laravel?
Respuesta correcta. Creando una clase en la carpeta app/http/controllers, que extienda de controller. Pregunta 33. ¿Cómo se crea un controlador usando Artisan en Laravel? Respuesta correcta. PHP Artisan Make. Controller nombre controller. Pregunta 34. ¿Cómo se define un método en un controlador que recibe un parámetro desde la ruta? Respuesta correcta. Public Function método, $parámetro, return $parámetro. Pregunta 35. ¿Cómo se recupera un parámetro desde el cuerpo de una solicitud HTTP en un controlador? Respuesta correcta. Public Function método, request $request, return $request mayor que input, parámetro. Pregunta 36. ¿Cómo se devuelve un texto plano desde un controlador en Laravel? Respuesta correcta. Return, texto plano. Pregunta 37. ¿Cómo se devuelve un JSON desde un controlador en Laravel? Respuesta correcta. Return response, mayor que ya es o en, clave, igual a mayor que, valor. Pregunta 38. ¿Cómo se devuelve una vista desde un controlador en Laravel? Respuesta correcta. Return view, nombre vista. Pregunta 39. ¿Cómo se pasa un parámetro a una vista desde un controlador en Laravel? Respuesta correcta. Return view, vista, clave, igual a mayor que, valor. Pregunta 40. ¿Cómo se define un controlador de recursos en Laravel? Respuesta correcta. PHP Artisan Make. Controller nombre controller resource. Pregunta 41. ¿Qué método de un controlador de recursos se usa para mostrar un formulario de creación? Respuesta correcta. Create. Pregunta 42. ¿Qué método de un controlador de recursos se usa para procesar un formulario de creación? Respuesta correcta. Store. Pregunta 43. ¿Qué método de un controlador de recursos se usa para eliminar un recurso? Respuesta correcta. Destroy. Pregunta 44. ¿Cómo se realiza una consulta select en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, select. Select asterisco from tabla. Pregunta 45. ¿Cómo se realiza una consulta select con parámetros en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, select. Select asterisco from tabla where id igual a 1. Pregunta 46. ¿Cómo se realiza una consulta insert en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, insert. Insert into tabla, columna, values, valor. Pregunta 47. ¿Cómo se realiza una consulta update en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, update, update tabla set columna igual a. Where id igual a, nuevo valor, 1. Pregunta 48. ¿Cómo se realiza una consulta delete en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, delete, delete from tabla where id igual a 1.
Pregunta 49. ¿Cómo se realiza una consulta select con múltiples parámetros en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, select. Select asterisco from tabla where columna 1 igual a. And columna 2 igual a, valor 1, valor 2. Pregunta 50. ¿Cómo se realiza una consulta insert con múltiples columnas en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, insert, insert into tabla, columna 1, columna 2, values, valor 1, valor 2. Pregunta 51. ¿Cómo se realiza una consulta update con múltiples columnas en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, update, update tabla set columna 1 igual a, columna 2 igual a. Word igual a, nuevo guión bajo valor 1, nuevo guión bajo valor 2, 1. Pregunta 52. ¿Cómo se realiza una consulta delete con múltiples condiciones en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, delete, delete from tabla where columna 1 igual a. And columna 2 igual a, valor 1, valor 2. Pregunta 53. ¿Cómo se realiza una consulta select con join en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, select. Select asterisco from tabla 1 join tabla 2 on tabla 1 id igual a tabla 2 tabla 1 guión bajo id. Pregunta 54. ¿Cómo se realiza una consulta select con order by en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, select. Select asterisco from tabla order by columna ASC. Pregunta 55. ¿Cómo se realiza una consulta select con limit en Laravel usando SQL directo? Respuesta correcta. DB, select. Select asterisco from tabla limit 10 minutos. Pregunta 56. ¿Cómo se realiza una consulta select básica usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que get. Pregunta 57. ¿Cómo se realiza una consulta select con una condición where usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que where, columna, valor, guión mayor que get. Pregunta 58. ¿Cómo se realiza una consulta select con múltiples condiciones where usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que where, columna 1, valor 1, guión mayor que where, columna 2, valor 2, guión mayor que get. Pregunta 59. ¿Cómo se realiza una consulta select con order by usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que order by, columna, ASI, guión mayor que get. Pregunta 60. ¿Cómo se realiza una consulta select con limit usando DB, table en Laravel? Respuesta correcta. DB, table, tabla, guión mayor que take, 10, guión mayor que get.